La oposición no ha perdido tiempo para culpar al gobierno del presidente Gustavo Petro de la suspensión del programa Mi Casa Ya. Ya están diciendo que el gobierno ha despedazado el sueño de millones de colombianos, de miles de hogares del país, pero aquí está lo que no le están contando a la ciudadanía. La razón detrás de esta medida es la mezquindad que tuvieron en hundir la ley de financiamiento en el Congreso de la República con el claro propósito de asfixiar al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero sobre todo además de sembrar pánico en la sociedad y luego salir en los medios de comunicación a decir estas cosas que sinceramente dejan muy mal parada a la oposición en el debate serio y democrático. Mientras los críticos se pasean por los medios atacando, el presidente Petro ya lanza una advertencia crucial que está conectando con esta maniobra legislativa que le hicieron en las comisiones económicas del Congreso de la República. ¿Estamos frente a un golpe calculado contra su administración? Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo y también a desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de este sabotaje político. En salir a atacar al presidente Gustavo Petro por esta decisión que tuvo que tomar su administración fue el senador del Centro Democrático, cómo no, el senador Miguel Uribe, que ahora está de precandidato del Centro Democrático del Uribismo a la presidencia de la República. Miguel Uribe está hablando sobre la disminución en el BIS, está hablando sobre la destrucción del sueño de millones de colombianos, en fin, lanza su habitual mentira, pero el presidente Petro lo desmiente con estas cifras. La construcción de viviendas BIS creció un 40% en el último año. Y así el presidente Petro está desmontando el alarmismo de Miguel Uribe sobre una supuesta crisis en el sector vivienda. Y es que pese a las dificultades presupuestales, el avance en este segmento ha sido clave e innegable. Por eso el presidente Petro también aclara que la suspensión del programa Mi Casa Ya, ojo a esto, no es una decisión deliberada de su gobierno para destruir el sueño de millones de colombianos, como está insistiendo la oposición, porque este es el discurso que tienen, sino que la suspensión de este programa es una consecuencia directa de la negativa del Congreso de la República de hundir la ley de financiamiento, porque es una decisión mezquina que deja al gobierno sin los recursos necesarios para sostener el subsidio. Claramente es un golpe político que limita el acceso a la vivienda y que ya está fuera del control del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Aquí el presidente es claro con esta afirmación. Se suspende Mi Casa Ya porque las comisiones económicas tumbaron la ley de financiamiento. Pero eso no le está contando Miguel Uribe y la oposición política a los colombianos. Presten mucha atención a este dato crucial que ya estaba dando en su momento el Departamento de Planeación Nacional, compartido recientemente por muchos congresistas del gobierno. Miren esta parte: vivienda, ciudad y territorio. Este era el gráfico que le estaba entregando el Departamento de Planeación Nacional, la Presidencia de la República, a las comisiones económicas del Congreso e incluso a la sociedad civil. En temas afectados por la ley de financiamiento, Presidencia de la República ya estaba diciendo que se afectaba 1,7 billones de pesos en subsidios y mejoramientos de vivienda, apoyo financiero para proyectos de agua potable y saneamiento básico, gestión comunitaria y esquemas diferenciales, residuos sólidos, es decir, basura cero, titulación de bienes inmuebles, saneamiento y legalización inmuebles, saneamiento de vertimientos, proyectos de apoyo a la gestión técnica, en fin. Este era uno de los problemas que se venía a venir a la sociedad colombiana si el Congreso de la República hundía la ley de financiamiento. Por eso el congresista representante por Bogotá, David Racero, dice que la mezquindad pura de quienes no permitieron el debate de la ley de financiamiento para dirigir 14 billones a la inversión
especialmente a la inversión social y de las poblaciones y territorios que más lo requieren para el cierre de brechas de desigualdad, se está viendo ahora en esta decisión que toma el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presupuesto del 2025, y este es otro dato clave, el presupuesto del 2025 es un 90% inflexible. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de los recursos están ya comprometidos en gastos que no pueden ser modificados a corto plazo. Aquí hay una claridad sobre la rigidez presupuestal y las implicaciones en la capacidad del gobierno para responder a las necesidades del país. Eran 523 billones y ahora solo serán 511 billones, en donde el 40% son transferencias del Sistema General de Participaciones en pensiones, en el FOMAT, 22% es pago de la deuda, el 3% es para la adquisición de bienes y servicios, y esto es prácticamente la mitad. 7.6 billones es para sector defensa, el 60,2 billones es para pago de gastos personales, pero de los cuales 46 billones, es decir, el 76% del presupuesto de gastos, se quedan en sector de defensa y rama judicial entre la fiscalía y establecimientos autónomos. Ojo, porque estas cifras son importantes para comprender la decisión del gobierno. Para la inversión se tenía proyectado 82,5 billones, pero sin la ley de financiamiento, esto queda en 70,5 billones. Para el 2025 están comprometidos 28 billones por vigencias futuras, es decir, el 40% de la inversión ya está comprometido. Queda 42,5 billones para la inversión, apenas el 38% de lo que se va a destinar para el pago de la deuda, y con ello la priorización de los programas que tengan incidencia en la reducción de la pobreza y las desigualdades. Es que todo esto que les estoy diciendo, ya las comisiones económicas del Congreso lo conocían, porque el Departamento de Planeación Nacional se encargó de entregarle a los congresistas todos estos estudios que se habían hecho. Y entonces esto es lo que hoy en día no le están contando a los colombianos, y arman todo un escándalo y un pánico con la suspensión del programa Mi Casa Ya. Claramente es una decisión que afecta a millones de colombianos, y quizás el gobierno, y estoy seguro, va a crear una hoja de ruta para solucionar este problema. Pero lo que no le está diciendo la oposición al país entero es que esta es una decisión que ya estaba advertida. Entonces, para quienes dicen que es desidia del gobierno acabar con el programa Mi Casa Ya, ya se les recuerda con todas estas cifras que la adición presupuestal en 2023 se gestionó en 1 billón para este programa, que permitió atender los compromisos adquiridos. A quienes dicen que es desidia del gobierno, se les recuerda que este programa incluso fue acogido por el Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026, donde se planeó entregar 50.000 subsidios anuales para completar un total de 120.000 subsidios en los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a junio de 2024 ya se habían asignado 113.204 subsidios familiares de vivienda en este programa, cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo, pero con el hundimiento de la ley de financiamiento, no solo están bloqueando la implementación incluso del propio Plan Nacional de Desarrollo, porque también le están quitando a los colombianos la oportunidad de poder acceder dignamente a la vivienda y otros derechos. Por eso es que yo digo, cuando se advertía que el hundimiento de la ley de financiamiento por parte de las comisiones económicas conjuntas del Congreso no era solo un golpe contra el gobierno del presidente Petro, sino contra el país entero. No era un alarmismo, no era una cortina de humo, sino una realidad que hoy ya está empezándose a ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a explicar los congresistas a las comunidades de sus regiones que rechazaron esta ley por simples cálculos politiqueros? Sería muy interesante ver cómo van a justificar, sobre todo los congresistas de la Cámara de Representantes, que representan a los departamentos del país ante la nación, cómo van a justificar su decisión ante los ciudadanos, ante sus votantes, a quienes con mezquindad le negaron oportunidades y avances concretos. Es que la oposición debería de decir esto, como el presidente Petro se lo está diciendo a la senadora María Fernanda Cabal, que ella es una de las senadoras que dejó que Duque endeudara el Estado. Votó en contra de la reforma tributaria que después destruyeron en la Corte Constitucional. Recordemos la reforma tributaria
de 2022 y ahora incluso presionó para hundir la ley de financiamiento y ahora se asombra que no haya caja en el Estado, porque aquí también está diciendo que son unos farsantes por la suspensión por parte del Ministerio de Vivienda del subsidio de Mi Casa Ya. Entonces el presidente Petro por eso deja muy claro esta decisión para que cuando usted vea este tipo de noticias en los grandes medios de comunicación diciendo que Petro es el culpable de dañar y de matar el sueño de millones de colombianos, se sepa que también hay una responsabilidad por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República. Amigos y amigas, también hay algo muy importante que tratar en todo este tema, porque ahora también es importante abordar la estabilidad democrática y la situación del gobierno del presidente Petro, porque en las últimas semanas ha circulado múltiples informaciones sobre pronunciamiento de las altas cortes contra el mandatario. Recordemos el desaire de la Corte Suprema hacia el presidente de la República en la posesión de este magistrado Urbano Martínez, el discurso del presidente del alto tribunal, ataques directos contra el presidente de la República, y se suma la caída de importantes artículos de la reforma tributaria del 2022 en la Corte Constitucional, como dijo el presidente Petro a la senadora María Fernanda Cabal, lo que obligó al gobierno a recurrir a una ley de financiamiento para compensar el impacto. Y además, el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado cuestionando al presidente por atreverse a criticar las polémicas decisiones de la Sala Quinta, cuya imparcialidad ha sido ampliamente discutida porque tumba las curules del pacto histórico, tumba la elección popular de miembros del pacto histórico en las regiones del país, pero a la oposición, por ejemplo a Miguel Polo Polo, nada le sucede pese a las denuncias sustentables sobre doble militancia, como han tumbado algunos de los miembros del pacto histórico. Y entonces el presidente Petro responde especialmente a lo que se refiere a esta noticia de que fue negada una tutela en la que solicitaba el restablecimiento de sus derechos políticos que le fueron retirados por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, compuesto por los partidos políticos que el mandatario derrotó en 2022. Y la decisión de permitir que el CNE siga investigando al presidente, proceso liderado por un presunto corrupto en juicio, el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, está violando abiertamente la Constitución, porque solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar al presidente de la República. Eso ha sido así durante todo el periodo de república de este país. Por eso el presidente Petro dice en su cuenta de Twitter que el año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene, el pueblo debe estar listo para defender el voto popular. Y es que el presidente Petro siempre ha dicho que su periodo constitucional solo se fundamenta en la decisión del pueblo de acompañar las movilizaciones sociales que buscan derrumbar este esperpentro que quieren hacerle contra el mandatario. Eso lo ha dicho el mandatario, el presidente Petro, en muchas oportunidades. Por eso cuando el jefe de Estado se acerca a territorios del país, habla sobre esta situación. Y lo hizo durante el acto de restitución de 2.400 hectáreas de tierras. Ojo con esta cifra. Que fue entregada a campesinos y pescadores en Sucre, en el departamento del Cesar. Y aquí el presidente Petro subraya la defensa de la democracia y la soberanía popular. Por eso el mandatario, siempre que tiene la oportunidad, habla sobre esta situación. Y lo hizo frente a campesinos. Lo hizo para que tengan muy en cuenta qué es lo que está sucediendo con su administración. Vamos a escuchar. También el año entrante van a intentar, no cómo nos reelegimos, como ustedes gritan aquí, sino cómo nos sacan a gorrazos del Palacio de Nariño. La clase política de esta región, que es mi región, se reúne para ver cómo a través de los votos de la Comisión de Acusaciones ya algunos de sus miembros votaron en contra de la ley de financiamiento, que era la ley para resguardar la economía nacional y para auspiciar que creciera el turismo, que bajaran las tarifas de la energía eléctrica
que se pudiera incentivar aún más el campo. Ese es el indicador, más ciertas sentencias que en contra de la sentencia de la Corte Constitucional facilitan ese camino. Yo les propongo una tarea en caso de que eso suceda. La gran marcha campesina de los años 71, que arrancó desde Sincelejo y llegó a Bogotá, pero esta vez no con 50.000 campesinos, como hace 55 años, sino con centenares de miles de campesinos y campesinas de Colombia, deben llegar a la ciudad de Bogotá para defender la Constitución y la ley que dice que el pueblo a través del voto popular es el que manda, es el que decide, y no la politiquería corrupta que quiere otra vez adueñarse de tierras, adueñarse de vidas, enfrentar con las armas públicas a los jóvenes, volver a una historia de sangre y corrupción que este país no se merece, porque este país lo que se merece es que la gente que trabaja sea la dueña del poder, es que la gente que estudia sea la dueña del poder, es que la gente mujer sea la dueña del poder, es que el campesinado de Colombia sea el dueño genuino del poder. Así lo ordena la Constitución en su artículo primero de los pilares fundamentales, y así lo haremos respetar. No importa mi vida en ese esfuerzo, es el momento, ellos quieren determinarlo y nosotros debemos responder como el pueblo de Bolívar, como el pueblo de Gaitán, como el pueblo de Colombia. Más tierra en Sucre, Harman, mi ministra. Más tierra para el campesinado. Ok, y muchos mencionan, ¿dónde está el supuesto golpe del que tanto habla el presidente Petro? Pues bien, no estamos hablando de un golpe de estado como lo estudiamos en el colegio, como quizás lo vimos en las ciencias sociales, como se aborda dentro de la universidad, sino que estamos hablando de un golpe parlamentario que es una estrategia mucho más sutil pero igual de efectiva para asfixiar a un gobierno desde todos los frentes posibles. Y la experiencia latinoamericana ha sido muy clara y este tipo de tácticas se vienen ejecutando contra el presidente Gustavo Petro desde 2023 con miras a concretarse, dice el presidente, en el 2025. Por eso en esta parte el presidente es enfático en señalar que el llamado a la movilización debe ser máxima y atenta. No tiene el golpe un carácter militar, sino que opera desde estrategias politiqueras, sociales, mediáticas, infundir pánico, como los casos de Mi Casa Ya, diseminar noticias falsas y abrir muchos frentes de batallas en diferentes instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, porque en este último ámbito, en este último escenario, la táctica viene siendo bloquear cualquier reforma estructural que toque los cimientos de la sociedad, que toque el cimiento de los poderes económicos y políticos del país. Ya lo han demostrado al rechazar estratégicamente la reforma laboral, la reforma a la salud, que pese al avance que hay en la Cámara de Representantes, se va a enfrentar al Senado de la República, donde las fuerzas de grandes empresarios de la salud es muchísimo más amplia. También pasó con la reforma política, la ley de financiamiento, que ni siquiera discutieron. Es decir, es un bloqueo político y legislativo que no solo busca obstaculizar al gobierno, sino que también se está burlando del mandato popular que han expresado millones de colombianos en las urnas, dejando al país en una parálisis deliberada. Porque cuando está esta noticia, a ver si la tengo por aquí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la solicitud de los abogados del presidente
presidente Petro pidiéndolo actuar contra la decisión del CNE frente a su campaña, considerando que la apertura de la investigación no pone en riesgo sus derechos políticos. Porque, como lo dijimos, el golpe parlamentario no tiene necesariamente que quitarle derechos políticos al presidente Petro. Denuncia que la decisión del CNE frente a la investigación que hace frente a su campaña es una violación a sus derechos políticos. Esa es la denuncia fundamental, pero aquí el mandatario también ha venido hablando de un golpe mediático, político, que solamente tiene la intención de desestabilizar su gobierno y de perseguir a su partido político, que es el Pacto Histórico, como ha venido sucediendo en el Consejo de Estado, porque ya no tenemos golpes de Estado como normalmente se hacían, donde los militares traicionaban la voluntad popular y se tomaban el poder, sino que son diferentes formas, incluso a través de presiones, de persecución judicial, para desestabilizar un gobierno. Pero bueno, dejen sus opiniones en los comentarios, amigos y amigas. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información para que sigamos haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Por supuesto, nos vamos a ver en otra oportunidad. Hasta la próxima.